Buenos días a todos los presentes. Es para nosotros un placer recibirlos hoy en este seminario. A continuación, la doctora Carla Marchán, académica investigadora del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral, directora de proyecto, se dirigirá a ustedes para saludarlos. Muy buenos días a todos y a todas. A nombre del equipo CELAR, quiero dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este seminario que hemos denominado Conocimiento Ecológico Local como herramienta de adaptación al cambio ambiental global. Esta es una actividad que se enmarca en el proyecto Fondesit, Prácticas de Manejo y Conservación Ambiental en Ecosistemas de Montaña de la región de la Araucanía. El conocimiento ecológico local como estrategia de acción para el desarrollo sustentable y de adaptación al cambio global, el cual tiene por objetivo general identificar y poner en valor como mecanismos de adaptación a estos cambios aquellas prácticas representativas de territorios de montaña en la Araucanía andina, tales como la agricultura de montaña, las prácticas transhumantes, las cuales se basan y rescatan los conocimientos locales de las comunidades que la realizan. Agradecemos en primer lugar a la Comisión Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología CONICIT y el Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral de Chile, quienes hacen posible la realización de este evento. De igual manera, quiero agradecer a la distinguida presencia de los panelistas invitados el día de hoy, que en esta oportunidad van a compartir sus experiencias de trabajo con esta audiencia y con ello ampliar nuestras perspectivas sobre el tema que hoy nos convoca. Nos complace también saludar en este público la presencia de estudiantes, de investigadores de esta y de otras casas de estudio provenientes de la región de Los Ríos, de la Araucanía, a miembros de los programas de desarrollo territorial indígena de INDAP, a representantes de otras divisiones gubernamentales y también de ONGs que nos acompañan. De igual forma, saludar a quienes siguen vía TV Austral la transmisión del seminario. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre el futuro, sobre nuevos caminos y otras formas de crear saberes, sobre alternativas para enfrentar la crisis ambiental que atraviesa la humanidad. El cambio ambiental global, entendido como un concepto integrador de las relaciones sociedad-naturaleza, las cuales se ven determinadas por hechos que tienen su origen en factores biofísicos, así como por distintas actividades humanas, las cuales dependen de distintas variables, como la cantidad de población del planeta, los niveles de consumo y los usos que hacemos de las tecnologías, nos dan cuenta de una serie de desafíos multiescalares y temporales que debemos considerar al momento de pensar un futuro más sustentable. Bajo este punto de vista, la dimensión ambiental integra lo ecológico con lo económico y lo social, incluyendo aquí también las dimensiones políticas, institucionales y culturales. Este desafío implica además la necesidad de trabajo inter y transdisciplinario, reconociendo la existencia de distintas formas de creación y de co-creación del conocimiento y de su praxis, logrando así establecer un verdadero diálogo de saberes. En los territorios rurales, y especialmente en una de sus expresiones más características y tradicionales del continente latinoamericano, como es la agricultura familiar campesina, reconocemos la existencia de estos conocimientos y de estos saberes situados, los cuales nos dan cuenta de formas propias y distintivas de vinculación con la naturaleza, de conocimientos creados a partir de la experiencia y la observación, los cuales nos invitan a redescubrir las relaciones y vinculación entre los quehaceres y las prácticas de los habitantes con su territorio. Hoy que nos reunimos en este intercambio de ideas, queremos plasmar en la semilla que han recibido al llegar a este lugar el respeto por la vida, la naturaleza y estas otras formas de conocimiento, e invitarlos a que germine la reflexión e intercambio que hoy se inicia y que ésta se multiplique y se extienda más allá de esta oportunidad. Muchas gracias. Para dar comienzo al primer panel, que se tiene por nombre Conocimiento Ecológico Local de la Práctica a la Teoría, vamos a presentar primero la dinámica del panel, que cada expositor va a tener 20 minutos para presentar y luego al final de que presenten los 3 expositores del primer panel, vamos a tener una ronda de preguntas de 20 minutos. Si hay alguna pregunta, si el expositor lo permite entre medio de la presentación, será a disposición de cada expositor esa decisión. Pero hay una ronda de preguntas al final para que puedan esperar. Entonces, hacemos pasar el primer panel a Mariela Ramírez, que es investigadora de RIMES, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, magíster en Desarrollo Sostenible e ingeniero agrónomo de profesión.
Su interés se centra en el ámbito de desarrollo territorial, adaptación al cambio climático y medio ambiente. Con ustedes, Mariela. ¿Cómo lo hago para que esto aparezca ahí? Presentación. No funciona el mouse. No, está conectado al mouse, creo. Ahí está. ¿Y eso puede funcionar? No, pero yo te conté. Porque no traje el teléfono. Yo te aviso cuando quieras. Ya, dale. ¿Está funcionando esto? Sí. Ya. Bueno, buenos días. Mi nombre es Mariela Ramírez, investigadora de RIMISP. Lo primero es explicar que el título que está ahí no es el que ustedes tienen en su programa. Y originalmente esta presentación estaba pensada para que la hiciera... en RIMISP tenemos distintos grupos de trabajo y hay un grupo de trabajo que es el de diversidad biocultural, que es liderado por Claudia Ranaboldo y Fabiola Leiva. Y bueno, ellas no pudieron estar aquí, entonces en cambio estoy yo y voy a tratar de traer un poco desde la experiencia de mi grupo de trabajo, que es de desarrollo con cohesión territorial, algunos elementos que ojalá puedan ser de utilidad para las discusiones, pero algunos elementos, un poco de contexto y algunas preguntas que pienso que podrían... Ya, gracias. Que podrían servir. Bueno, mi presentación va a ser muy breve. Voy a presentar algunos conceptos para tener un acuerdo de qué es lo que estamos entendiendo por territorio, por dinámicas territoriales, por coaliciones territoriales. Luego, muy breve, el contexto de la nueva ruralidad, las transformaciones rurales que la mayoría de nosotros, elementos que la mayoría de nosotros conocemos. Y finalmente, cómo hacemos gestión de la diversidad biológica en este contexto y, en particular, que es lo que a mí me interesa, el rol de las coaliciones territoriales en hacer esta gestión de la biodiversidad. Bueno, algunos conceptos. Primero, el concepto de territorio. Territorio nosotros lo hemos venido entendiendo en RIMISP desde hace ya muchos años como un espacio con una identidad que es socialmente construida. Existen diversos constituyentes de esta identidad, pueden haber uno o varios de estos elementos que están listados aquí. El principal y el primero que uno se le viene a la mente tiene que ver con la geografía, la localización, la dotación de capital natural del territorio, los servicios ambientales, la diversidad de clases sociales. Es distinto cuando hablamos de un territorio que tiene la mayor cantidad de su población, la mayor proporción de su población es un campesinado pobre, por ejemplo, que otro territorio que tiene una mayor complejidad de clases, en su sociedad. Bueno, diversidad étnica lo mismo, instituciones idiosincráticas, formales y sobre todo informales, cuando uno habla de que los valdivianos son así, que los osorninos son así, ese tipo de cosas donde uno va atribuyendo características a los habitantes de determinados territorios. Obviamente la economía, la infraestructura, las grandes inversiones. Julio Verdaguer siempre, de quien tomo siempre prestada esta lámina, él siempre habla que las grandes inversiones pueden hacer y deshacer territorio. Una carretera, por ejemplo, una gran carretera puede partir un territorio en dos y deja de configurarse como un territorio, o también un camino que une dos puntos que no se vinculaban anteriormente lo empiezan a configurar como un territorio. La cultura también es un constituyente de la identidad en su sentido más amplio. Y cuando hay una debilidad en la identidad de un territorio, en cualquiera de los constituyentes, de los anteriores constituyentes, lo que pasa a delimitar el territorio es simplemente los límites políticos administrativos. Cuando un territorio tiene una identidad más bien débil, uno ya pasa a referirse al municipio de, o a la provincia de, o a la región de. Estas identidades territoriales se configuran a lo largo de procesos, son procesos muy largos en los que se van configurando, en los que se van integrando estos distintos constituyentes, y por lo tanto son difíciles de modificar. No son estáticos, obviamente, pero no es a lo que me refiero es que uno no puede llegar y pensar voy a elegir este par de lugares y lo vamos a trabajar con un enfoque territorial, sino que son procesos largos en que se van configurando, se van integrando estos distintos constituyentes. Eso por territorio. Luego, dinámicas territoriales. Por dinámicas territoriales, el proceso de desarrollo territorial que está presente en cualquier territorio. Son las relaciones que se dan en un territorio y cómo se expresan en términos de desarrollo. En RIMISP las hemos estudiado en base a 3 dimensiones, que es de crecimiento económico, de inclusión social y de sustentabilidad ambiental. La tercera, que es de sostenibilidad, de sostenibilidad ambiental,
ha sido la más difícil de abordar porque es muy difícil, ha sido muy difícil ponerse de acuerdo en cómo medirla. Pero hace unos años se hizo un trabajo en RIMISP en 11 países de América Latina, donde se estudiaron las dinámicas territoriales y se mapearon las dinámicas territoriales en estos 11 países a nivel municipal. Y se midieron 3 variables. Se midió el crecimiento económico, la reducción de pobreza y la reducción de desigualdad a nivel municipal. Entonces, en cada municipio uno podía decir si creció o no creció, si redujo pobreza o no redujo pobreza, si redujo desigualdad o no. Y cuando uno se ponía a mirar los mapas, porque como estaba a nivel municipal en todos estos países, uno podía ver cómo se configuraban territorios que tenían dinámicas similares. Por ejemplo, habían conjuntos de municipios o territorios que habían crecido económicamente, pero que no habían reducido pobreza y no habían reducido desigualdad. O habían otros territorios que al revés, no habían crecido económicamente, pero sí habían reducido pobreza y habían reducido desigualdad. Y así, habían distintas combinaciones. Eso nos lleva al tercer concepto que quería contarles y que se hizo como se podrán imaginar, en América Latina habían muy poquitos territorios que tenían un resultado positivo en las 3 dimensiones, muy poquitos. Territorios que habían reducido, que habían crecido y que habían reducido pobreza y que habían reducido desigualdad, que es lo que nosotros llamamos como dinámicas exitosas de desarrollo. Entonces se seleccionaron estos territorios, que eran, no sé, cerca de 20, en estos distintos países, y se hicieron estudios de caso para saber cómo funcionaban esos territorios, por qué habían sido exitosos. Y una de las cosas que era transversal a todos estos territorios era que tenían un actor territorial colectivo, ¿ya? Nosotros no conocemos territorios que tengan dinámicas exitosas en base a las dimensiones que les acabo de mencionar y que no tengan un actor territorial colectivo que se exprese en un proyecto colectivo de desarrollo para el territorio. Por lo general, estos territorios carecen de este actor territorial que expresa los intereses de un territorio en su conjunto. Pero estos territorios con dinámicas exitosas los tenían. Nosotros lo denominamos coaliciones territoriales transformadoras. Son agrupamientos de actores que son diversos, que tienen un conjunto de objetivos que son compartidos o convergentes, que no necesariamente es absoluto, sino que puede ser en un punto particular en el que hay un acuerdo y que hay un acuerdo de moverse adelante en el desarrollo de su territorio. No necesita ser un acuerdo total sobre la visión de desarrollo del territorio, sino que puede ser un objetivo delimitado. Sus enfoques generalmente son de mediano a largo plazo, cuentan con recursos diversificados que les confiere mayor poder que si actuaran cada uno por sí mismo, y tienen el territorio como marco de acción. Estas coaliciones por lo general expresan intereses que son particulares, que son específicos, que pueden ser sectoriales, que pueden ser de clase, que pueden ser étnicos, que pueden ser ambientales. Y la conclusión es que un territorio sin un actor territorial es difícil que pueda llegar a formar un proyecto de territorio, sino que lo que va a tener son distintos proyectos que van a estar compitiendo por el acceso y el uso de los recursos. Esa fotografía es un libro que recoge todas las experiencias que se trabajaron sobre las coaliciones territoriales en estos territorios. Segundo tema que quería pasar muy rápidamente es sobre la transformación rural, lo que se llama la nueva ruralidad, y en el fondo es, claro, como el proyecto que está liderando Carla, se refiere mucho al tema de la ruralidad, también tratar de presentar un poco el contexto de lo que es la ruralidad hoy, muy brevemente también. Aquí hay un gráfico que es un trabajo de la OIT de 2016 que muestra la estructura de empleo por rama de actividad por décadas, desde los 50 hasta el 2010. Ahí se puede ver cómo se ha reducido la participación en el empleo agrícola desde casi más de la mitad, desde más de un 50% hasta menos de un 20%. Esto es para los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica y México, Perú y Venezuela agregados. Y esa reducción ha sido a expensas de muy claramente 2 actividades, que es la de servicio y la de comunicación, restaurantes y hoteles.
Hay un trabajo de Martín Dirben del 2010, donde ella habla también de la desagrarización de las economías rurales. En América Latina, el porcentaje de hogares rurales que tienen una estrategia basada en ingresos va, dependiendo de cada país, desde un 20% de hogares con estrategia de ingresos agrícolas hasta Costa Rica y México, que tienen un 60%. Perdón, un 20% en Costa Rica y México y un 60% en el caso de Bolivia. En el caso de Chile es un 43%, lo que quiere decir que hay un 57% de hogares rurales que no tienen su estrategia de ingresos basada en la agricultura. Por otro lado, también habla de aquellos hogares agrícolas donde al menos uno de los miembros del hogar se dedica a la agricultura. Y ella lo divide en localidades urbanas y rurales. En las localidades, es increíble ver cómo en las localidades urbanas hay una gran concentración de hogares donde los miembros del hogar sí participan en la agricultura. Van desde el 38%, en el caso de Chile es el menor en América Latina, que tiene un 38% de la totalidad de hogares que tienen dedicación a la agricultura. Un 38% se ubican en localidades urbanas y no rurales. En Bolivia el 64%, en México un 85% de los hogares se ubican en localidades urbanas. En Guatemala y en Ecuador casi la mitad se ubican en localidades urbanas. Esto es importante saber porque cuando estamos trabajando para derribar un poco mitos de lo que entendemos por ruralidad y dónde están las personas con las que queremos trabajar cuando queremos trabajar con agricultura, etc. Bueno, y esta transformación rural presenta desafíos y oportunidades. Bueno, lo primero es la diversificación, lo que les comentaba recién, de la economía rural, una reducción de la dependencia de la agricultura. Esto es muy fuerte, el tema del vínculo de las zonas rurales a núcleos urbanos de distintas escalas, a ciudades pequeñas, a ciudades medianas, junto con los procesos de urbanización. Hay nuevas relaciones en los sistemas alimentarios, producto de la disminución de la pobreza, del aumento de la clase media, hay mayores problemas de salud y eso lleva a cambios en los patrones de consumo. Bueno, todo el tema de la vulnerabilidad y el cambio climático. Hay trabajos de estos territorios climáticamente inteligentes, todo lo que es la economía circular, el reciclaje, etc. Y la innovación social, esto es algo que Claudia Ranaboldo siempre menciona, que es desde el enfoque de la revolución digital como un motor de inclusión y como potenciador de oportunidades económicas, pero también desde los nuevos abordajes de la inclusión, desde la participación ciudadana. Y bueno, reducción de las diferencias culturales entre habitantes rurales y urbanos. Producto de las mismas variables, de los mismos elementos anteriores. Y por último, dado este contexto, ¿cómo hacemos gestión de biodiversidad? Yo tomé prestada una lámina de Claudia para al menos algo del grupo pudiera estar presente, donde habla sobre la diversidad biocultural. ¿Qué entendemos por la diversidad biocultural? Bueno, lo primero es que establece una conexión estrecha entre diversidad biológica y diversidad cultural. Se trabajaba antes desde un enfoque de desarrollo territorial con identidad cultural, pero luego está bien documentado que en los lugares donde hay altos niveles de diversidad cultural, también había altos niveles de diversidad biológica. Y luego, bueno, todo este patrimonio deriva de la experiencia, pero también evoluciona con ella. Es decir, las cosas que hay que tener ojo con rescatar lo cultural y lo tradicional como algo intrínsecamente positivo. O sea, hay muchos patrones que son culturales y que son nefastos. O sea, el primero que a mí se me viene a la cabeza siempre es la estructura de género, las relaciones de género. Entonces eso, hay una experiencia pero también evoluciona con ella. Y bueno, esto, el trabajar la diversidad biológica con la diversidad cultural, por supuesto que presenta un reto para poder gestionar estos recursos naturales y culturales de manera sistémica. También aborda la capacidad de adaptación de las comunidades locales a los cambios globales y también plantea el reto de trabajarlo desde un enfoque de derecho por parte de los individuos y las colectividades. Por ejemplo, el tema de los productos con denominación de origen o de territorios con ciertas características.
Y por último, este concepto de diferencial, que se refiere a que esa dotación o riqueza cultural y biológica haga una diferencia que permita competir mejor en mercados y generar oportunidades económicas para esos territorios, que muchas veces están rezagados. Aquí voy a tratar de hacer traducción simultánea, pero esto es una cita de un texto no publicado de Ricardo Abramovay, no sé si lo conocen, que presentó, es un trabajo que presentó en un seminario que de hecho estuvo Carla el año pasado, donde se hablaba del desarrollo territorial hoy, o sea, como para dónde vamos. Dice, es en la productividad de la naturaleza que se encuentra el camino más promisorio de la economía del siglo XXI. La idea central de que a base de los recursos de las sociedades modernas, la base de los recursos de las sociedades modernas va a transitar desde los fósiles a los materiales biológicos. Pero ahora, el conocimiento necesario para gestionar estos recursos materiales, energéticos y sobre todo biológicos de un territorio es necesariamente local. Aquí también se trata de un tema estratégico, no solo para cada territorio, sino también para los caminos de crecimiento económico de las regiones que son biológicamente mega diversas, en dirección a un desarrollo sostenible. Es un camino que en última instancia permite transformar lo que llamamos la maldición de los recursos naturales en un triunfo estratégico de procesos de desarrollo. Sobre eso, bueno, los límites de los modelos convencionales de modernización de la agrícola ya están muy claros, los propios agricultores ya están experimentando los efectos del cambio climático, los mercados están ampliando sus exigencias, sí, estoy lista, están ampliando sus exigencias de productos limpios y con ello están aumentando las iniciativas que tienden a romper las técnicas que propuso la modernización agrícola convencional. Con esto también crece la urgencia de poder gestionar de manera sostenible los recursos en los que se sustenta la agricultura. Y lo que dice Ricardo Abramovay es que el agricultor va a tender a ser cada vez más un gestionador de los ambientes en los que se desenvuelve su actividad agrícola, mucho más que un aplicador y un repetidor mecánico de técnicas que son tremendamente artificializadoras del medio ambiente. Y por último, para poder cerrar con el tema a lo que yo me quería referir y que es el tema de las coaliciones territoriales, temas como la agroecología, el bienestar ambiental, la explotación forestal sostenible, la certificación socioambiental, incluso las políticas que promueven el pago por servicio ecosistémico no son preocupaciones prioritarias gubernamentales ni de gremios empresariales. Entonces, aquí es donde cobran importancia las coaliciones territoriales. Yo aquí, la mayoría, si ustedes ven, están en inglés. Yo traté de buscar en español, pero en español lo único que encontré, fotografías, eran sobre no a los transgénicos, pero ustedes ven que en otros países encontré... estaban protestas que traían al discurso el suelo, la producción orgánica, otros temas. O sea, no más que el ir contra los transgénicos, sino que traer otros elementos al debate. ¿Cuáles son las preguntas que me gustaría dejar? ¿Cuál es el tipo de coaliciones que promueven que emerjan estos nuevos modelos de producción agrícola, pecuaria y forestal? ¿Qué tipo de composición tienen estas coaliciones? ¿Qué tipo de estrategias usan? ¿Qué tipo de incentivos, a qué tipo de incentivos apelan estas coaliciones para movilizar? ¿Y de qué manera se expresan territorialmente? ¿Qué resistencias encuentran a nivel territorial? Y por último, ¿qué oportunidades abren para impulsar cambios que son progresivos, entendemos que son progresivos, hacia una mayor sostenibilidad ambiental? ¿Estoy bien? Eso. Muchas gracias. Agradecemos a Mariela por su presentación y ahora invitamos a pasar adelante a Carlos Venegas, que es licenciado en Ciencias Pecuarias y Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, magíster en Agroecología y Desarrollo Rural de la Universidad Internacional de Andalucía y doctor en Ganadería Ecológica de la Universidad de Córdoba. Actualmente es el director regional de la Corporación CET, Centro de Educación y Tecnología, Región de los Lagos, sede Chiloé. Es el principal impulsor del programa CIPAM, Sistema Ingenioso de Patrimonio Agrícola de la Humanidad en Chiloé. Y su presentación habla de la experiencia en Chile de la instalación de CIPAM en Chiloé.
Bueno, buenos días a todos y todas. Voy a intentar en 20 minutos abordar un tema que es súper amplio y complejo y está lleno de aristas que son todas profundizables. Entonces, pero de todas maneras, en estos 20 minutos voy a tratar de poner algunos puntos que son interesantes para poder debatir más adelante. Lo primero es que el tema este de búsqueda de conocimiento local y en relación a cambios globales que estamos viviendo en el planeta es una temática que empezó a surgir con mucha fuerza en el último tiempo y que habitualmente no fue nunca considerado como una fuente real de respuesta o de soluciones a los problemas que estábamos enfrentando. Hay una lista pequeña de los problemas que uno ve habitualmente en el ámbito de la agricultura que empiezan a presionarnos para buscar respuestas que los sistemas convencionales no están proveyendo de una manera correcta. Y creo que uno de los problemas fundamentales es lo que muestra esa gráfica ahí, donde hay sistemas de conocimiento que no se reconocen como tales, que no se complementan, que no dialogan, y que muchas veces el conocimiento científico hace referencia al conocimiento local de una manera muy... algunos titulares que uno empieza a mirar y algunas referencias, pero que habitualmente no profundiza, no establece puentes reales, no tiene metodologías para poder captar, y finalmente eso significa que no hay un reconocimiento real de que ese conocimiento o ese sistema de conocimiento existe. Y creo que una tremenda posibilidad que estamos desaprovechando y por mucho tiempo hemos desaprovechado. Y en ese sentido este seminario me parece que es una buena oportunidad de empezar a reflexionar en los centros de estudio como este, de cómo es el proceso que debiéramos vivir para que este conocimiento tradicional entre en un diálogo real, no en un diálogo teórico, sino en un diálogo real donde podamos finalmente, después de un tiempo determinado, decir qué parte de ese conocimiento tradicional lo tenemos instalado aquí adentro como parte de la formación de los estudiantes que están acá y como parte de los proyectos de investigación y de la vinculación de estos centros universitarios con la realidad local y global de un país. Bueno, en general los sistemas tradicionales de producción tienen o están basados o representan una tremenda biodiversidad que es uno de los factores elementales para poder empezar a pensar en respuesta a los cambios globales que estamos enfrentando. Cambio climático, pérdida de biodiversidad, erosión de culturas tradicionales, conocimientos tradicionales que están más o menos invisibles. Y eso necesita cambios que se han demorado muchísimo tiempo en producirse. Un ejemplo es lo que está en la lámina esa. Hace 40 años que hay una discusión internacional acerca de si es importante la conservación in situ o no. O sea, pasamos 40 años discutiendo ese tema y hoy día recién hay una comisión en FAO internacional que ha convocado a mucha gente para establecer cuál es el mecanismo global de conservación in situ, es decir, en los predios campesinos de biodiversidad, puesto que ahí se genera una coevolución de diversidad con conocimiento y una coevolución que permite adaptaciones que son las que requerimos hoy día con urgencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la discusión teórica va mucho más atrás de lo que está sucediendo en la práctica habitualmente en muchas experiencias latinoamericanas y eso yo creo que es un punto de atención que hay que tener muy claramente puesto en la mesa. Un ejemplo muy preciso de cómo este conocimiento tradicional y esta diversidad puede aportar es lo que está puesto ahí. Esos son frutos, la baya que produce un cultivo de papas. Si uno hace un trabajo de obtener las semillas verdaderas o botánicas de estas bayas, que lo hacen las comunidades campesinas, esto es un método tradicional de hace 200 años, hecho por comunidades tradicionales en Chiloé y en muchas partes del sur de Chile. ¿Y qué es lo que obtiene? Es una tremenda diversidad de plantas a partir de un solo tomatito esto que tiene 200 semillas, produce 200 plantas distintas, por un fenómeno de base genética amplia que tienen estas variedades. ¿Y qué es lo que obtenemos de ahí? Una tremenda posibilidad de selección frente a problemas que son muy importantes hoy día. Por ejemplo, esto es un proceso participativo de investigación con campesinas de Chiloé. Producimos 1100 segregantes de este tipo y finalmente por un trabajo largo de
de someterla a una condición de estrés hídrico muy fuerte, tenemos 21 variedades totalmente resistentes a la sequía. Eso hoy día tiene un valor que no es posible cuantificar. O sea, esta posibilidad de hacer este trabajo con técnicas tradicionales que están basadas en lo que la gente siempre hizo. Aquí no estamos hablando de una sofisticación tecnológica de cómo resolver problemas ahora. Estamos diciendo cómo nosotros reconocemos que hay prácticas tradicionales antiguas, que hay un aparato tradicional de conservación de semillas que permite tener esta oportunidad hoy día, en este momento, en que estamos mucho más apremiados por soluciones de este tipo y obtenemos soluciones reales. Esos son ejemplos que se repiten en muchas dimensiones cuando uno empieza a valorar conocimiento tradicional. Bueno, eso se transformó en un manual, pero yo creo que de eso va a hablar Andrés después, así que lo voy a pasar rápido. Pero hay grandes valores que uno tiene de esa diversidad que la gente ha conservado. Por ejemplo, antioxidantes. Hoy día hay una tremenda necesidad de alimentos funcionales. Esa variedad, con los criterios convencionales de selección, se habría desechado hace mucho tiempo y que produce muy poco. Pero si ustedes se fijan, tiene más de 5 veces la cantidad de antioxidantes necesarios hoy día en la alimentación humana que cualquier otra variedad de papa diferente. Entonces, claro, el tema es cómo investigamos, cómo hacemos esta relación de los sistemas de conocimiento para que podamos reforzar ambas lógicas y que de ahí salga un producto que tiene mucha más relación y más pertinencia a los dramas que tenemos hoy día en la agricultura. Fertilización con algas, un fenómeno muy antiguo en el mundo campesino. Hoy día hay muchos preparados artesanales que se hacen con estas algas, pero también hay preparados que producen las grandes compañías y que son muy caros. O sea, tú haces agricultura agroecológica con estos insumos y claro, normalmente llega al mercado teniendo que cobrar 30% más de precio y ahí surge la discusión de, bueno, la agroecología produce para quiénes, esta élite de gente que puede consumir alimentos sanos, pero eso es un fenómeno que tiene que ver mucho con el conocimiento tradicional subvalorado y con la especulación. O sea, no hay ninguna razón para que un producto orgánico agroecológico tenga que ser más caro en el mercado. Ese es un mito que lo tenemos instalado con una profundidad en nuestra sociedad y que eso hay que derribarlo porque eso en realidad, cuando tú trabajas en esto y haces evaluaciones progresivas de los métodos, no hay ninguna razón real para que eso suceda. Y fíjense ustedes que esto es un análisis de los preparados que los campesinos hacen en base a algas. Y tienen, yo puse 4, pero hay muchas más, fitohormonas en niveles muy altos que producen un beneficio en los cultivos de protección contra las plagas, crecimiento, desarrollo de raíces y del follaje. Finalmente, son conocimientos tradicionales que no creo que un campesino haya determinado fitohormonas presentes en la alga hace 200 años, pero la observación, que es uno de los mecanismos principales del conocimiento tradicional, ha generado estas características productivas que hoy día empezamos a entender por qué fueron tan útiles y tan funcionales. La producción de compost es lo mismo, los policultivos, la cobertura de suelo, son todos conocimientos tradicionales usados hace muchísimo tiempo que empiezan a ser comprendidos hoy día como una respuesta muy interesante a los cambios globales a los que estamos enfrentados. Ahí hay 4 fotos de sistemas campesinos que sería muy raro que hoy día estuviéramos en el conocimiento o en las prácticas convencionales hoy día mucho más intensivas. Nada de esto existe. O sea, aquí lo que estamos haciendo es un camino que está totalmente a la inversa. Hay un modelo de ganadería en Colombia, que es agroforestal, que es muy interesante en términos de respuesta al cambio climático. Aquí sistemas en Centroamérica, sistemas también en Honduras y Costa Rica de conservación de suelo en condiciones campesinas de una calidad, de un trabajo que realmente tiene respuestas que son muy interesantes de poder aportar. Bueno, esto, solo la foto habla por sí misma, no tengo que explicar que son terrazas de 2.300 años de uso en China y que tienen una capacidad de responder a problemas actuales de diversidad de uso del sistema, una protección del suelo, cero erosión prácticamente en más de 2.000 años de uso, y eso es un modelo que hoy día sería muy difícil que pudiéramos desarrollarlo con las prácticas modernas.
modelos de China versus modelos de Chiloé, muy parecidas, las lógicas campesinas en todo el mundo se repiten y tú puedes encontrar que están casi bajo los mismos patrones. Ganadería, con muchos árboles presentes, que eso es un fenómeno que en la agricultura campesina se hizo mucho tiempo, empezó a perderse y hoy día vamos de vuelta en ese camino porque sabemos que la ganadería sin presencia de árboles es uno de los problemas más grandes que tenemos de adaptación al cambio climático. Bueno, ahí pueden ver una foto que explica claramente por qué. Tenemos una zona desprovista de árboles, una helada que produce un efecto gravísimo. Sin embargo, en la zona que está protegida por árboles no tenemos ese problema. Entonces, uno dice, bueno, estas cuestiones son muy simples, pero constituyen una respuesta muy fundamental a los problemas que estamos viviendo hoy día. Protección de los animales en el verano, por el calor, es una medida que puede generar una diferencia enorme entre productividad de un sistema y otro. Y con árboles que son fijadores de nitrógeno, que los campesinos conocen, no el proceso de fijación de nitrógeno, pero sí el efecto de la pradera. El campesino te dice, mira aquí al lado de estos árboles yo tengo una pradera mucho mejor. No tengo idea por qué. Ese es el vínculo que tenemos que establecer con la academia, es decir, nosotros tenemos que explicar por qué, para que eso se pueda reproducir y también integre parte del conocimiento que se imparte en estos lugares. O sistemas silvopastorales o intensivos, donde uno mezcla forraje, cultivos forrajeros, arbustos forrajeros, árboles forrajeros, en un arreglo ecológico que puede ser mucho más productivo y mucho más adaptado a las condiciones de cambio climático que lo que estamos acostumbrados a enorme cantidad de praderas que son solamente forraje, con modelos que hemos importado lamentablemente y que no responden a las características de los sistemas tradicionales en nuestro país. Aquí, muy rápidamente, algunos ejemplos latinoamericanos de adaptación. Esto en Perú son sistemas de altura, donde hay mucho frío, y ellos construyen estos canales artificiales. Esos canales acumulan calor en el día y lo liberan en la noche, entonces establece un equilibrio de temperatura que permite producción de papas tan bonitas como esas que se ven ahí. O sistemas en Ecuador, por ejemplo, para producir en condiciones de sequía, que claro, hace un tiempo atrás lo veíamos como súper folclórico, algo muy marginal. Hoy día nos están entregando grandes conocimientos y tenemos que estudiarlos. Tenemos que saber cuál es el mecanismo más profundo que explica por qué funcionan. Esto en Mali, sistemas de aplicación de compost muy localizados para conservar humedad en territorios muy desérticos. Y tenemos que ir resolviendo y aprendiendo. Canarias es un modelo también muy inteligente, se repite en Isla de Pascua, hay muchas conexiones entre distintos países. Bueno, finalmente quiero decir que lo que proviene del mundo de campesinos tiene profundas raíces agroecológicas. Y uno puede hoy día tener un concepto agroecológico muy científico, pero viene claramente de un modelo donde el conocimiento tradicional fue muy importante. Una de las vertientes principales del conocimiento agroecológico hoy día en el mundo son el estudio de los sistemas tradicionales de producción. A eso le hemos agregado un conjunto de conocimientos científicos más duros y más básicos, y tenemos una serie de principios que después toman formas tecnológicas distintas dependiendo del lugar en que estemos trabajando. Pero el conocimiento tradicional sigue siendo y va a ser por mucho tiempo el que nos provea de elementos de reflexión, de conocimiento y de profundización de modelos agroecológicos. En Chiloé lo que tenemos es que todo ese trabajo realizado por mucho tiempo, ¿qué es lo que nos dio? Un territorio lleno de biodiversidad, pleno de cultura y conocimiento tradicional muy vigente. Y ahí yo creo que es verdad que no todo el conocimiento tradicional es importante, hay que tener un cierto grado de discriminación, pero eso pasa con todos los conocimientos. Yo me pregunto si todo el conocimiento que se genera en esta casa de estudio es importante, o es trascendente, o tiene una posibilidad de permanecer mucho tiempo circulando en el ambiente haciendo aportes efectivos. Eso no sucede así. Todos los sistemas de conocimiento tienen conocimiento que se producen, lógica de producción de conocimiento y también transformaciones de ese conocimiento en el tiempo, y eso tenemos que entenderlo como una lógica y una característica de todos los sistemas de conocimiento que existen en el mundo. Eso llevó a lo que me pidieron que hablar hoy día, que Chiloé fuese considerado un sitio de patrimonio agrícola del mundo, en un modelo de FAO y UNESCO que buscó sitios importantes
en el mundo que tuvieran características muy especiales de cultura, diversidad, sistema ingenioso de uso del ambiente. Porque, ¿cuál fue la reflexión? Estamos frente a un fenómeno tan grave de crisis en la agricultura y globales que tenemos que buscar un reservorio de respuestas posible que podamos cuidar y potenciar para que en los años que vienen podamos recurrir a estos lugares para buscar ¿qué? Biodiversidad, conocimiento, prácticas ingeniosas de cultivo y eso es algo que ejemplifica un capital de la sociedad que muchas veces está muy depreciado, que es el capital institucional. ¿Qué capacidad tienen las instituciones de cambiar en función de reconocer los problemas del contexto? Yo creo que ahí hay una reflexión también dura que hacer. En general tenemos instituciones que son muy resistentes a los cambios y aprender del contexto y responder a esos contextos es muy difícil. A mí me impresiona que en FAO, que tiene una corriente que va absolutamente en otra dirección, haya surgido este programa que hoy día se instaló como programa mundial ya con mucha fuerza y que en realidad persigue lo que les explicaba, cómo respondemos a los problemas globales de la agricultura con estos sistemas que son ingeniosos y plenos de conocimiento y de capacidades. Ahí hay varios ejemplos de Chiloé, de China, también ganadería chilota, Colombia, y las condiciones de un sitio CIPAM son tener una diversidad de importancia global, una cultura agraria muy fuerte que haya hecho uso de esa diversidad y en ese uso crea sistemas ingeniosos y conocimiento tradicional y bajo un concepto de conservación dinámica que no quiere decir dejemos un territorio como una especie de museo agrícola del pasado, sino que esto permite innovación y a veces grados de innovación bastante profunda, pero manteniendo los ejes más estratégicos que han mantenido ese territorio como un lugar donde hay cultura y recursos que están coevolucionando. Y lo que busca CIPAM es proteger no productos, sino sistemas diversificados que alberguen productos y prácticas y conocimiento. El núcleo central de un programa CIPAM en el mundo es proteger, difundir y proyectar sistemas tradicionales diversificados de uso del ambiente. ¿Hay algunas fotos solo para explicarlo? Bueno, para que esto se produzca y funcione en un territorio, bueno, en parte lo que habló la panelista anterior, que se requieren coaliciones. Y coaliciones que uno las puede poner muy ordenaditas en una figura como esta, que la universidad, que el municipio, el gobierno local, la ONG, las comunidades se articulan en torno a esto. Pero esta figura es una figura súper pedagógica y muy simple. En realidad lo que sucede es algo como esto, que es manejar una experiencia un poco caótica. La complejidad expresada en su máxima dimensión, porque estamos entrando en territorios nuevos que nos hacen muchas preguntas que no habíamos hecho nunca antes. ¿Cómo el sistema de apoyo técnico del Estado apoya un sistema como este cuando va en otra dirección? ¿Cómo los sistemas de investigación nacionales empiezan a entender que esto es importante y lo investigan de verdad y no siguen con cada vez más específico en torno a modelos ya probados de trabajo? Y bueno, nosotros creamos alrededor de esto una herramienta más pequeña, pero que es importante, que es una marca de certificación CIPAM Chiloé, donde productos y servicios de la agricultura campesina se certifican, tienen un sello protegido por una ley de INAPI, y podemos comercializar productos que llevan en su promoción este valor cultural que CIPAM le ha asignado. Hoy día Chile hay algunas rutas certificadas con estos puntos de gente que está haciendo trabajos muy significativos en torno a la lógica CIPAM. Hay un par de ejemplos. Y lo más importante es que este modelo de Chile hoy día, el gobierno chileno ha resuelto que hayan 4 sitios CIPAM más en Chile, porque entienden que se requiere una red de respuestas nacionales a estos problemas futuros. Así que estamos trabajando en Arica, Parinacota, en San Pedro de Atacama y toda la parte altiplánica, Alto Biobío y después toda la zona andina de la 9ª región, toda la zona más pehuenche, Curarrehue, Huelonquimay, Melipeuco. Y bueno, finalmente quiero decir que esto solo se logra con la participación de muchos actores locales, que la comunidad local tiene que empoderarse porque esta situación de CIPAM en un país solo se da porque existe tradición, conocimiento y cultura campesina. No es un proyecto que el Estado planifique y lo instale en un territorio de una manera
Aquí si no hay una relación con una comunidad activa que tiene estos valores y que entiende que esos valores son los que le dan un reconocimiento internacional al territorio y al país, es muy difícil avanzar, porque aquí los equilibrios de los actores locales tienen que estar claros y ojalá distintos en la lógica a lo que estamos acostumbrados a estos proyectos verticales donde las comunidades solo reciben lo que viene planificado desde fuera. Muchas gracias. Agradecemos a Carlos por su presentación y ahora vamos a invitar a pasar adelante a Claudia Inglés Hueche, que es una profesora intercultural que se desempeña como pedagoga en la Dirección de Vinculación con el Medio de la Universidad Austral y también en la localidad de Mewin. Es una de las protagonistas del documental Tres Mujeres Lindas, el cual muestra la lucha por la recuperación de los valores del pueblo mapuche. También es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas Huechafe y es una activa actora local de su territorio. Mari compulamien, Mari lamien, fachante me lepanto, fachirucameo, ni mutrumien feimeu tamelen, feulata sunguan, chumniechi, que sabo que tapuso mo, lel fun meu, calafken meu, feimeu, yeni anta ni kuifique sungu, ka fachante chumieche yenier poquita compu kimunta compu lamien compu somo molelu lelfun meu ka molelu lof meu ka feimeu inche ka winkasumwak. Buenos días a todos. Yo sé que no hablan el mapuzungún, muy pocos son ahora los que son hablantes, pero yo hoy día voy a conversar un poco sobre la cultura mapuche o las mujeres mapuche, como yo, cómo realizamos el trabajo o algunas personas todavía trabajan en las comunidades. ¿Ya? Primero que nada, para comenzar, a hablar, tengo que hablar de Asmapo. ¿Qué significa Asmapo? Asmapo es característica de un territorio, de un lugar, donde yo vivo, donde yo estoy ahí en ese espacio, ¿ya? Porque para empezar a contarle un poquitito de la conversa, yo lo voy a decir que yo nací y viví en Temuco, alrededor, ¿ya? En Maquiehue. Y con los tiempos yo me vine ya hace 20 años y vivo en la zona Lafkenche, que es Mewin. Ya, ahora tengo mi familia acá, porque me casé con un hombre de acá. Y ¿por qué le digo estos dos lugares? Porque allá es un espacio diferente y acá es otro espacio diferente. Y ese es un ASMAP, cómo es mi territorio, cómo es mi espacio. Entonces, de esa forma yo empiezo a trabajar. Cuando yo llegué acá en esta zona era totalmente diferente a como mi familia trabajaba allá en Maquiehue. Allá, por ejemplo, nosotros no tenemos ríos, tenemos muy poquito, no hay mar, no hay hartos árboles nativos y en cambio en esta zona tenemos mar, tenemos árboles nativos. Entonces, nosotros lo primero que hacemos nos dirigimos hacia el mar, Lafkenche. Incluso en nuestra forma de vivir, la religiosidad, nos dirigimos hacia el mar, ¿ya? Por ejemplo, cuando decimos Lafken Kusé, Lafken Fuchá, Lafken Hueché, Lafken Ilchá. Desde ya nuestra oración, cuando empezamos en la mañana, muy tempranito, antes de realizar una actividad. Y lo mismo es que nosotros las personas, las mujeres, tenemos que estar en equilibrio con la naturaleza para poder estar bien. ¿Qué significa eso? Significa la importancia, primero que nada, el agua. El agua tiene que ser agua de raíz y no agua de la llave con cloro, con flúor, porque eso no tiene ningún tipo de energía. Para empezar, eso en la mañana, ¿ya? Y lo mismo es con nuestro cultivo, nuestro proceso en la tierra. Por ejemplo, el abono en la tierra
por ejemplo, la Afkenche, nosotros utilizamos o se utilizaba mayormente las algas, el agua de mar, todo lo que es cochayuyo, luche, lúa, y también, pero eso estaba relacionado con el tiempo, ¿ya? Cómo era el tiempo y el espacio donde estoy situado. Por ejemplo, era muy importante la luna. Así como las mujeres, nosotros los mapuches planificamos los hijos. Para tener hijos hombres tenemos una luna, para tener hijos mujeres tenemos otra luna, y lo mismo pasa con la siembra, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, para cultivar lo relacionamos con la luna y también con las estaciones del año. Por ejemplo, para preparar la tierra nosotros ya empezamos en el verano y ahora en el otoño. Antiguamente se recolectaban los mariscos y se revolvía con la tierra junto con pasar el arado y todo eso. Y después se hacía el otro procedimiento, ya a dejar descansar un poquito, como un mes. Y ya venía el mes de mayo, donde vienen las heladas y todo eso, también se iba a buscar marisco al mar, pero es un marisco más verde, ese marisco no el que se sale solo, sino que hay que ir a buscarlo, hay que sacarlo, y es algo especial. Y eso se colocaba en los potreros para que no afecte la siembra, para que no se hele. Y también era lo más importante también en la zona, los cercos vivos, como también ahí se mostraron algunas actividades así bien adelantadas, ¿ya? Pero dentro del rol de la mujer, dentro de la cultura mapuche existen jerarquías, como tenemos la machi, la lagüentuchefe, la pillancuse, y también tenemos la esposa del huerquén, que también es muy importante, y la dueña de casa. Y eso también influye mucho en el conocimiento. ¿De qué forma yo trabajo? Por ejemplo, la machi, dependiendo su rehue, que son las escaleras que ustedes ven, es su altar, porque un chemamul tiene como rehue su altar, y tiene, dependiendo de su escalera, es su energía, su fuerza que ella tiene. Y entonces ella, depende de esa energía que ella tiene, trabaja la tierra, trabaja el cultivo, o trabaja la forma del equilibrio de las personas y de la naturaleza también, porque está conectada con la naturaleza. Y entonces, ¿qué pasa con eso? La machi, el cuidado mayor que tiene son con las plantas. Ustedes saben que en las plantas existe un hombre y una mujer. Todos lo saben, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Existe un hombre y una mujer. Y siempre la machi, la que menos ocupa son a las mujeres. ¿Por qué? Porque las plantas mujeres son las que van a producir. Y cuando hay una planta cerca, un hombre y una mujer, tampoco se puede tomar, se puede sacar. Ni aunque haya una gran necesidad de remedio, no se puede. No se puede usar porque si no, ellos dos no van a tener energía, no va a estar conectados, no va a poder ser fuerte el remedio, ¿me entiendes? No se puede utilizar. Y también, estando una planta cerca, una planta mujer y una planta hombre, la tierra tiene más fuerza, tiene más energía, ese espacio tiene energía y incluso la tierra es mucho mejor, es bueno, protege, ayuda, ¿ya? Culturalmente así. Y entonces la machi va a ocupar un árbol macho, pero que esté más lejos de ellos dos, que está un poco más solitario, y a ese le va a sacar el remedio, o ese lo va a usar para la artesanía, porque la mayoría de los artesanos antiguamente utilizaban los árboles machos, porque los árboles machos son lisos, no se esparraman como las mujeres, y entonces son lisos y son más fuertes para usar la artesanía, pero no se buscaba cualquier árbol, o sea, había que ver un árbol que ya está más o menos antiguo, que ya no tiene mucho uso, y no era arrasar, sino que era sacar lo justo y lo necesario. ¿Por qué le explico esto? Porque también, aunque no crean,
que hay algunos territorios que los árboles machos lo utilizan para abono. Utilizaban antiguamente la cultura mapuche, pero era exclusivamente los machos. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, así, imaginándose ustedes, una pregunta les dejo a todos. ¿Por qué creen que era el árbol macho el que lo utilizaban de abono? Sí, porque era como, dicen que era como el más fuerte y que cuando se dejaba, creo que la primera capa, la segunda capa, la tercera capa, porque se hace como un hoyo profundo y se deja ahí en la tierra. Ya se dejaba, pero así cortadito como por astilla. Y era como la que más luego se maceraba, o sea, se hacía tira más luego. En cambio, el árbol mujer no pasa con eso. Tiene un proceso más lento. Entonces no era rápido, pero en estas circunstancias se hacía en la cultura mapuche cuando el terreno estaba muy erosionado. O sea, se hacía eso. Y se hacía una minga para ir a buscar estos tipos de árboles. Y actualmente lo hacen, adivinen dónde, en Nigue. Lo hacen todavía. ¿Ya? Y ese es como está hablando de la machi. Y la Lagüentuchefe es una mujer que aprendió a manejar los remedios a través de los conocimientos de su familia, ¿ya? La familia le enseñó, ¿ya? Igual nació con energía porque igual hay que tener paciencia y energía y conocer muy bien y estar muy bien conectado con la naturaleza para conocer las hierbas y las plantas, porque las hierbas son más difíciles de reconocer. Por ejemplo, el otro día yo salí con mis alumnos a reconocer algunas plantitas y se nos hizo bien difícil reconocer las plantitas más chicas, cuál era hombre y cuál era mujer. No fue fácil. Salimos a terreno 2 horas, que se nos pasó así muy rápido, ¿ya? Pero era lo más fácil conocer, por ejemplo, la ruda, porque el rudón tiene la hoja más grande, y la ruda tiene la hojita más chica, porque florece, y el rudón es muy hediondo y la hoja muy gruesa. Y eso fue como lo único más fácil, pero el resto de las otras hierbas se nos hizo muy difícil. Había que manejar muy bien y ser muy bueno para observar, para poder ver cuál es la diferencia que hay en una hierba a otra hierba. Ya, ¿por qué digo yo? Porque la Lagüentuchefe se dedicaba exclusivamente para hacer, ella tenía un rol de hacer remedio, ¿ya? De mejorar, pero ella se mantenía el cultivo de las hierbas, pero no era a través de invernadero, era a través del aire libre. ¿Y cómo manejo? ¿Cómo lo hago yo, por ejemplo, de trasladar una plantita y llevarlo a la casa o a la orilla de la casa? Antiguamente, ¿cómo creen que lo hacían la Lagüentuchefe? La Lagüentuchefe primero hacía su oración, le pedía permiso porque había mucho respeto, existe mucho respeto en la cultura mapuche sobre las plantas, ¿ya? Entonces se sacaba con mucho respeto y se llevaba con un poco la tierra y se le preparaba el cultivo ahí, dependiendo de los lugares, porque hay lugares que utilizan el abono de las hojas, que es sumamente buena. Igual en la zona Lafkenche no era solamente las algas, porque también hay en el Lilehue, no sé, algunos han escuchado el Lilehue, que es una piedra alta que existe, porque en toda la zona Lafkenche hay un lugar donde es Lilehue, ¿ya? Son piedras altas donde llegan las aves, como son las gaviotas y todo eso, y ahí hay abonos de gaviota, y ese abono de gaviota se utilizaba con este tipo de las Lagüentuchefe, con las hierbas medicinales para poder trasladar, porque decían que ese abono era muy energético, tenía mucha energía, mucha fuerza, y donde había mucho sol, para que esa plantita no se pueda morir, pero se llevaba las 2 plantas, o sea, un hombre y una mujer, ¿ya? Porque tenían que estar los 2 para poder estar equilibrados. Por eso dentro de la cultura mapuche es muy importante la dualidad, el hombre y la mujer, ya sea en las aves, en los animales y en las personas. Ya, ¿por qué le explico de esta forma? Porque le voy explicando, porque
todas las mujeres en la cultura mapuche cada uno tenía su rol. Entonces, ese era el rol de la Lahuentuchefe. Y también tenemos a la Ruchafe, que es una artesana. Las Ruchafes son las que hacen las joyas, ¿cierto? ¿Han escuchado las joyas mapuche? Que se utilizan mucho ahora. ¿Por qué yo hablé de las joyas? Porque también ahí hay una sorpresa, porque ahí también tenemos algo para cultivar la tierra. Pero ustedes dirán, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Cierto? Antiguamente la plata, incluso todavía existe plata en los lugares lafkenche, porque yo conozco 2 lugares donde hay plata. Son vertientes donde nace la plata, donde hay como una cascada y debajito nace la plata. Pero cuando llegaron los españoles, casi la mayoría de los territorios, eso se explotó. O sea, ahora hay muy poco. Están en extinción y están escondidos prácticamente las comunidades. No se dice, no se habla de eso porque se lo pueden llevar, se lo pueden robar, lo explotan, porque los mapuches jamás explotaron su plata, ¿ya? Entonces, las Ruchafe hacían sus joyas, hacían sus joyas de acuerdo a la simbología de la cultura mapuche, que son 48 símbolos, que representan de alguna forma la escritura. Por eso siempre ha sido la escritura, la lengua ha sido oral. Pero yo pienso que eso representa la escritura, porque la lamienes mapuche no sabían escribir, pero sí sabían leer esos 48 símbolos. Entonces, ellas iban a sacar a la plata, a la vertiente, pero debajo de la plata existe un barro que se llama añil. No sé si alguien lo ha escuchado, un barro negro. ¿Nadie ha escuchado del añil? Sí. El añil es un abono, es remedio y también se tiñe la lana. Y es un abono muy bueno, pero muy bueno para la tierra. ¿Ya? Eso utilizaban los mapuches también como abono, porque lo encontraban ahí. Y había mucho añil. Igual existen, porque en esta zona lafkenche no hay menocos. Los menocos están como en la 9ª región. Y en la 9ª región, ahí tenemos harto añil, porque en los menocos sí hay. Pero en esta zona no es zona de menoco. No existen menocos. Muy pocos, si es que quedan. ¿Ya? Esta es zona de vertiente. Y entonces ahí tenemos el añil. El añil es remedio, sirve para teñir las lanas y también es para abonar la tierra. Es increíble, pero eso se hacía antiguamente. Pero ahora, ¿quién lo trabaja? También hay que hacerse una pregunta. ¿Y por qué yo digo las Ruchafe? Porque las Ruchafe, las que hacían joyas, ellas las que recolectaban la plata y diseñaban estas joyas de acuerdo al lugar, de acuerdo a mi territorio. Todos los territorios tienen su propia forma, sus propias joyas. ¿Ya? Aparte de eso, como conocimiento. Por ejemplo, un ejemplo. Panguipulli lo representa el meulén. ¿Ya? Y ahí están las joyitas como campanitas. La zona lafkenche, lo que lo representa es la flor. Y dirán, ¿qué flor? La flor del copihue. Pero no está como copihue, no se dibuja como copihue. Es otra forma el dibujo. No sé si algunos conocen la simbología, pero es como cuadrado. Eso representa. Y entonces ellas eran las que se preocupaban, las Ruchafes también, no eran solamente de hacer de joyas, sino que también son dueñas de casa y de cultivar, siempre han cultivado de mantener, por ejemplo, mantener el cultivo, un ejemplo del poroto, de tener en su casa, ¿ya? Por ejemplo, antiguamente el poroto se sembraba, por ejemplo, luna nueva, porque decían que la luna nueva, el poroto salía bien, no en creciente, porque en creciente solamente crecen las matas, ¿ya? Y no tiene fruto. Y para la cosecha lo mismo, por ejemplo, la cosecha, para poder comerlos para el invierno, se cosecha un poquitito en luna nueva y se cosecha para semilla
en creciente. ¿Por qué? Porque ese poroto, si usted lo come en el invierno, no va a cocer, va a estar duro. Duro. No va a entrar los dientes. Porque ese poroto se sacó en luna creciente y es para semilla. Y no es para comer. Hasta eso los mapuches antes veían, ¿ve? Hacían para comer, todo era medido. Por eso yo como educadora he tenido algunos problemas con algunos educadores tradicionales en los colegios que utilizan la semilla para hacer materiales didácticos con los niñitos. Y en la cultura mapuche eso es muy respetado, no se puede utilizar ni siquiera para materiales didácticos, porque la semilla es algo que tiene que seguir estando, y se cuida, y se elige. Y eso se hacía en las lunas, y dependiendo del espacio donde uno está situado, siempre. Lo más importante, el ASMAP. Y lo otro también, que es sumamente importante, son las dueñas de casa. Dueña de casa me refiero a la mujer que entrega el conocimiento, la mujer que es una palabra que lo abarca todo en la cultura mapuche, que es el sapín. ¿Qué significa el sapín? El sapín es desde que el niño está en el vientre, ya es che, ya es gente, porque él ya tiene que estar conectado con la naturaleza. Es el que tiene que ya respetar las normas culturales dentro de la cultura. Por ejemplo, que yo me tengo que levantar antes que salga el sol, que tengo que estar siempre conectado con el sol. Donde gira el sol, yo giro. Yo, por ejemplo, para servir el almuerzo, para servir el desayuno, siempre a donde gira el sol, hacia la derecha. Y el niño lo tiene que ir aprendiendo desde que ya está en el vientre. Y entonces, ¿qué hace la mamá? Ustedes me dirán, ¿y qué está relacionado con la tierra eso que yo estoy explicando? ¿Por qué será? Porque cuando nace un niño, la mamá guarda su placenta. ¿Han escuchado? Ya, guardan la placenta de la mamá y lo dejan. ¿Dónde lo dejarán? En la tierra. ¿Y ustedes saben para qué servirá la placenta? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Para qué sirve una placenta de enterrar en la tierra? Saben ustedes que también, tiene dos significados grandes. Una es estar en conexión el niño con la tierra, con la naturaleza, que nunca se desapegue de ahí. Esa es una. Y la otra es para hacer también un cultivo a la tierra. Porque dicen que la placenta de la mamá es tan importante cuando hay muchos bichos, se producen muchos bichos en la tierra, ella lo elimina. No sé de qué forma, pero lo elimina. Eso es dentro de la cultura mapuche. Hoy yo estoy hablando todo lo que es la cultura mapuche, por si acaso. ¿Ya? Yo como mapuche lo digo. Bueno, yo hablo mucho de repente, pero también a mí me falta un poco más de práctica, porque igual con tantas cosas que estamos insertos ahora, la religiosidad, la política y todo, uno igual se sale de su entorno y como que se sale de su equilibrio, ¿ya? Pero todas esas cosas son demasiado importantes. Eso es una cosa. La conexión con la naturaleza, la conexión con la tierra, es la placenta. Pero ahora, como vamos a los hospitales a tener nuestros hijos, ya eso ya no existe. La tierra sí que se va a ir muriendo de a poco, porque ya no hay placentas de la mujer que se entierra en la tierra. ¿Ya? Porque ahora se va solamente a la basura. Ya, eso es parte de la dueña de casa, del sapín. Pero eso no es todo. También tenemos las frutas. Ustedes saben que las frutas. ¿Cuáles serían como las frutas antiguas, dependiendo de los lugares? También voy a hablar dependiendo de los lugares, porque todos los lugares no son iguales.
Hay lugares que tienen diferentes tipos de frutas. Por ejemplo, allá donde yo nací, en Maquehue, allá, porque el mismo nombre lo dice, para allá había muchos maques y cosas así. Acá en la zona donde está, hay maques, pero no así tanto. Hay más michay, ¿ya? Otra vez. Ya, esas frutas silvestres se consumía para consumir como alimento, como remedio y también de uso para teñir, pero también para el abono. También. Incluso las manzanas se utilizaban de abono en algunos territorios. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿No es cierto? Yo hago chicha a las manzanas, ¿cierto? Dicen algunos, ¿cierto? No. ¿Sí? Sí. Pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo creen que lo hacían? A ver. ¿Lo juntaban? ¿Qué hacían? ¿Qué creen ustedes? A ver. ¿Cómo sería ese abono de la fruta? Seco. Muy bien, seco, se secaba. Se daban el lujo. Antiguamente le llamaban algunos orejones, porque no era tan antiguo, porque es un nombre más actualizado, como castellanizado, orejón. ¿Ya? Entonces se secaban. Y cuando la tierra lo necesitaba o el cultivo lo necesitaba, y se regaba, se revolvía. Incluso servía para matar los bichos, los bichitos de la tierra. Entonces no era como ustedes pensaban, que era a través de jugo, dejaba macerar, no. Era seco y se secaba no al sol, a la sombra. Siempre se seca a la sombra, igual que las hierbas medicinales. Las hierbas medicinales sirven para remedios, sirven para bañarse y también sirve para cultivar la tierra, pero sí en forma de secado, seco. Y eso no lo hacen en todos los lugares, pero hay lugares y territorios que lo hacen porque depende de su espacio. Todo depende de su entorno, el ASMAPO. Pero también hoy por hoy eso ya se ha perdido mucho. Como yo he dicho, por muchas cosas que han pasado. Estamos influidos de muchas otras cosas y no, ya eso se ha perdido bastante. Pero hay cosas que sí se puede rescatar. Igual los programas que trabajan en el campo, yo misma, yo estoy en el campo y trabajo con el programa PDTI. En realidad no estoy conforme. Lo voy a decir. Porque yo nunca digo, yo digo las cosas. No estoy conforme. ¿Por qué no estoy conforme? Porque hacen una mesa de trabajo donde se reúnen las mesas y van los dirigentes. Y en la cultura mapuche no existían dirigentes. O sea, aquí dirigente lo hizo el gobierno para cuando llegó la reducción. Aquí existirían solamente usuarios, pero los PDTI nunca llegan a los usuarios, a la gente que realmente sabe. Y los dirigentes siempre son personas que tienen siempre mayor como interés en otras cosas y no necesariamente de nuestra cultura. Eso, así que yo no le quito más tiempo, eso era, y yo le agradezco mucho que me hayan invitado a estar hoy día con ustedes. Y bueno, eso, si hay algunas preguntas, después yo puedo decir. Sí, muchas gracias, Claudia. Invito a quedarse ahí mismo porque ahora vienen las preguntas. Invitamos a pasar adelante también a Carlos y a Mariela para que podamos conformar el panel de preguntas. Claudia nos ha hecho una reflexión importante sobre el ASMAPU, sobre el territorio. Carlos nos habla del territorio y Mariela también nos habla del territorio. Como gestionadores del territorio es importante hablar de los actores locales, de las personas que estamos trabajando para y por el territorio, y como lo dice bien Claudia, que los territorios son distintos. Cada territorio a nivel nacional tiene su propia identidad, su propia cultura, y eso es lo que estamos tratando de rescatar en este seminario, que es el conocimiento ecológico local. Invitamos a las personas a alzar su mano para quienes puedan hacer una pregunta. El micrófono tiene... A Luis, acá tiene. Buenos días, tengo 1000 preguntas.
Recordamos en breve que solo tenemos un par de minutos para preguntar. Pero el tema del territorio, entre muchos factores, está relacionado con el uso del suelo. Y quiero hacerle una pregunta a Claudia. ¿Cómo desde la cosmovisión y costumbre del pueblo mapuche se organiza el suelo? Hay un contexto cultural, hay un estudio de organización del suelo como herramienta de ordenación del territorio. Sí, la cosmovisión de nuestra cultura está conectado con la naturaleza, siempre ha sido así, incluso nuestra religiosidad. Nosotros está la anciana, el anciano, la mujer joven, el hombre joven. Esas 4 energías es la que ayuda a nuestro espacio donde vivimos para crear energía, y entonces nosotros nos organizamos de acuerdo a nuestro lugar. ¿Cómo es nuestro lugar? Primero que nada. Entonces utilizamos las herramientas que existen ahí y las respetamos. Respetamos lo que hay ahí en ese entorno y cuidamos también para nosotros como personas no enfermar, para mantener el equilibrio, para estar bien y siempre estar en ánimo. Entonces así nosotros vamos conservando nuestra semilla, nuestro espacio, nuestro árbol que existe en ese lugar. Esa es nuestra conexión que tenemos con la naturaleza. No sé si quedó oír. Ahí atrás, creo que hay una pregunta, Daniel. Buen día, muchas gracias a todos los panelistas expositores. Me gustaría preguntarle a Carlos Venegas si la definición de Chiloé como territorio CIPAM, los beneficios finalmente de ya hace no me acuerdo cuántos años que se define el territorio como CIPAM, han sido satisfactorios como con ese gran renombre que tiene, o simplemente es más de una clasificación de un espacio, o cuáles son para otros territorios impulsar que haya mucho más CIPAM en los distintos lugares. Bueno, esa tendría que responder en varias dimensiones distintas, porque hay beneficios desde el punto de vista económico, porque hay una valorización de productos y servicios provenientes de las comunidades campesinas hoy día importantes. Hemos logrado como una articulación económica con otros actores territoriales que, haciendo un análisis muy simple de niveles de ingresos hoy día en función de la actividad que ellos hacen, que es significativo, es importante medirlo así, pero no es lo más importante desde el punto de vista de las mismas comunidades. Lo que yo he podido percibir es que hay una situación de esas comunidades con respecto al resto de los actores locales de una autovaloración muy importante, y tiene que ver también con una mirada distinta de las generaciones jóvenes hacia la labor que hicieron sus padres y sus abuelos. Cuando hay un reconocimiento internacional que a veces a nosotros desde lo urbano nos parece que es un símbolo ahí que no tiene mucho contenido, en una comunidad campesina es bien distinto. Entender de que lo que hizo tu abuelo y tu padre hoy día tiene un reconocimiento internacional porque es una respuesta posible a problemas que toda la humanidad está enfrentando. Entonces ahí hemos visto que hay vueltas de jóvenes al campo, por ejemplo, motivados por un tema económico y también por un cierto orgullo que está un poco perdido en términos de valoración de lo que la gente antigua había hecho. Y también un espacio político, hoy día, que me parece a mí súper interesante como valor territorial, es que las comunidades campesinas que están en este proceso tienen acceso a diálogo mucho más fácil con las autoridades de todos los sectores que están involucrados en esto, que lo que tenían antes. Entonces, claro, CIPAM no resuelve todos los problemas, pero sí crea un espacio donde se puede dialogar de una manera muy activa, y las comunidades que están en esto tienen un espacio real conquistado a raíz de este proceso. Muchas gracias, Carlos. ¿Otra pregunta? Ay.
Hola, buenos días. Les agradezco sus exposiciones, súper interesantes. La verdad es que trato de pensar en los tres y los tres hablan sobre la valoración de un territorio, sentirse pertenecientes a un territorio, ¿no es cierto? Cuando Mariela habló sobre que habían espacios con mayor biodiversidad y eso también son espacios que, ¿no es cierto?, que promueven más comunidades exitosas eh, pienso que hoy en día es tan complicado por el hecho de toda la disgregación rural que hay, por el tema de las parcelaciones, la gente que se quiere ir a vivir al campo, ¿no es cierto? Y son extranjeros dentro de una zona que pasan a dominar con costumbres completamente distintas. Y pienso que en ese aspecto Chiloé está en una situación privilegiada por ser isla, ¿no es cierto? Y por el tema cultural muy fuerte que tiene. Pero, ¿qué creen ustedes cómo se hace? ¿Qué tipo de instrumentos o cómo hacerlo para que, en definitiva, hoy en día las personas que vivimos en los territorios podamos valorizar lo que tenemos, a veces no siendo de ese territorio? Porque, por lo que me doy cuenta, es ahí donde está el valor de cómo el valor, o sea, ahí está el valor de mantener lo patrimonial, lo cultural, y que a la vez genere desarrollo en ese sector. ¿A quién creen ustedes que debiera corresponder? Entiendo que debiera partir de las bases y de la comunidad, pero si esos espacios no se dan, ¿qué piensan ustedes? ¿Alguien que tome la palabra? Claudia, si podría partir. Yo pienso que, yo siempre he dicho que yo creo que todo se puede, ¿ya? Hay que empezar por eso. Ahora existen muchos programas, que incluso de gobierno, que está trabajando en las comunidades. Entonces, eso igual hay que ir reforzando. Nosotros, como por ejemplo, como Mapuche, tenemos el convenio 169, ¿ya? Y depende de la interpretación que le ha dado el gobierno, entonces se han ido trabajando a paso. Pero también es importante que, aparte de los programas que existen, yo pienso que en las comunidades, la juventud, esto hablo de la juventud, está recuperando, está trabajando y está valorando su espacio, aunque no lo crea, es verdad. Y la gente más antigua, como ya se ha quedado con eso de ser más antiguo, es más cerrada, le cuesta, porque ha sufrido mucho más, pero la juventud está trabajando. Entonces yo pienso que no es tan difícil poder ir recuperando el espacio para los cultivos, ir trabajando y ir rescatando lo antiguo, incorporar nuevas tecnologías igual y mezclar, hacer un poco de interculturalidad, ya que en este país no existe, pero los mapuches nosotros sí hacemos, de alguna forma. Pero yo sé que se puede. Mariela o Carlos. Yo, muy brevemente, bueno, sobre lo que decías de Chiloé, en general es como, no sé si la pregunta va como por decir quién pertenece o no pertenece al territorio. Yo creo que es un poco delicado abordarlo quizás desde esa perspectiva. Estaba pensando en el caso de Chiloé, también es bien diverso, o sea, hay identidades bien diversas, una identidad chilota, hay una identidad huilliche, campesina, y de mucha gente también que ha venido de afuera. Entonces, es lo que también me refería yo un poco al principio, que las identidades territoriales, si bien son de procesos largos y son como arraigadas bien profundamente, no son estáticas. Y, o sea, eso es lo único que yo tendría como cuidado en cómo abordar esa pregunta de quién pertenece o no pertenece al territorio, quién tiene un interés y puede tener una decisión en este proyecto de desarrollo para un territorio. Eso. Un complemento muy breve. Yo creo que el tema ese nos remite a una reflexión sobre actores territoriales y la responsabilidad que tienen en gestar modelos de desarrollo territorial que contemplen estos elementos, porque muchas veces hablamos de desarrollo o de ordenamiento territorial donde la cultura no es contemplada como un factor elemental. Y hoy día creo que es un factor duro en temas del desarrollo, la concepción de la cultura como una red que está en la base de que un territorio puede avanzar.
Y ahí yo creo que un concepto que tiene que ver con una comunidad del desarrollo que entiende que tiene capacidad y también carencias para poder enfrentar un modelo así, que no es lo usual en nuestra sociedad. Aquí hay instituciones que piensan que tienen la solución y otros receptores que no saben nada y que hay que extender lo que sabemos hacia ellos. Ese cambio de paradigma a mí me parece que es fundamental, donde estamos hoy día en un centro de formación. Aquí debiera haber un debate intenso sobre este tema, para ver cómo desde acá se generan prácticas, conocimientos, reflexiones, inducción territorial para poder avanzar en esos temas. Y desde los territorios, cada vez más, este tema de cuál es mi preocupación por los asuntos públicos, que es algo depreciado hoy día en nuestra sociedad, pero de una manera casi dramática. O sea, tú conversas con distintos actores y están centrados en su mundo pequeño y no están asumiendo los retos más grandes. Entonces creo que hay muchas dimensiones que se van cruzando, pero que finalmente tienen que ver con un modelo de desarrollo de capacidades humanas y sociales en una sociedad que incluya elementos que hasta ahora estuvieron siempre ausentes o invisibles. Entonces creo que es un gran desafío, pero que de todas maneras creo que por la experiencia de Chiloé creo que es posible, y no tiene que ver con que Chiloé sea tan especial. Yo creo que ese mito también es un mito. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahí a Rodrigo, que es de Curarrehue. Estamos trabajando con ellos hace rato y nos damos cuenta de que a veces Curarrehue es más isla que Chiloé. Entonces, hay muchos territorios de Chile que responden a características y condiciones que te permiten hacer un trabajo así y que han sido reservorios de cultura que se mantienen ahí muy, muy fuertes, justamente porque por condiciones no geográficas también tiene una condición de aislamiento que ha sido un beneficio por un lado, a pesar de que muchas veces se ve solo como el lado negativo. Vamos a dar espacio para las últimas dos preguntas. Creo que ahí arriba hay una y acá abajo hay otra. Y el resto lo vamos a conservar para el final, que igual vamos a hacer un foro. Los panelistas preguntan. Para el break van a poder preguntar. Ahí arriba. Por favor. Yo me llamo Antonio Paulo Gómez. Primero quiero saludar a todos. Tengo una pregunta, creo que es relacionado a Mariela, que planteó del rol del conocimiento ecológico en desarrollo territorial rural. Mi pregunta sería, ¿qué tiene el cambio meteorológico en un territorio en desarrollo? El cambio meteorológico. Sí. Bueno, voy a referir un poco a lo que presentaba sobre el trabajo que había hecho Ricardo Abramovay cuando él hablaba de que los agricultores iban a tener que transformarse en gestionadores de medio ambiente más que en reproductores de técnicas que trabajan sobre ambientes artificiales. Eso va a requerir, o sea, sin duda, un cambio tecnológico muy potente. O sea, y también eso habla de escalar o sea, eso es súper relevante para poder escalar el tipo de resultados que se pueden lograr en el nivel local hacia un nivel territorial y hasta regional. Y también me hace pensar en iniciativas, o sea, como hay una creencia de que este tipo de iniciativas son súper localizadas y como acotadas a nichos de pequeños productores y qué sé yo, pero en realidad hay varias experiencias. Bueno, el mismo caso de CIPAM es un ejemplo de escalar y que también, o sea, y que apela a un cambio tecnológico potente también. Se me viene a la mente un caso en Brasil de una hacienda que es uno de los mayores productores orgánicos del mundo, que no usan herbicida y manejan, ¿cuánto eran? Algo así como 12.000 hectáreas, algo así. Entonces, o sea, el cambio tecnológico y la ciencia y tecnología tienen un rol fundamental para poder llevar a escalar este tipo de resultados. Y la última pregunta aquí, la segunda fila, adelante. Dos preguntas concretas. Una ¿pero se escucha? ¿Se escucha ahí? Ya. Bueno, las dos preguntas eran una a Carlos y otra a Mariela. A Carlos le quería preguntar cuáles eran las debilidades o amenazas que podía tener la denominación CIPAM como a futuro. O sea, ¿cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las debilidades que tiene esta denominación?
Y a Mariela, un poco más de que nos cuentes cuáles eran las características de estos 20, o sea, de estos actores en las 20 comunas exitosas en Latinoamérica que habían salido del estudio. Como un poco más de cómo eran esos actores. Eso. Bueno, debilidades tiene muchas. Tiene muchas porque hay que entender que este es un modelo que va como contracorriente al modelo global de desarrollo del país y del modelo más neoliberal que tiene todavía una hegemonía en la sociedad chilena. Entonces, el peligro más grande que hay es que esto se entienda como un sello que da valor económico y que solamente es un sello que permite llegar a un mercado con una cierta ventaja. Porque eso significa achicar el concepto a su nivel más mínimo. Y esa es la lucha permanente que se da en estos territorios entre los actores locales, porque el sentido más profundo es lo que yo planteé, es cómo un territorio se constituye como una respuesta global a problemas, y ese es el valor más profundo que tiene, y desde allí se tienen que proyectar todas las acciones, reconocimientos, distintas posiciones de los actores más comunitarios en esto. Y la investigación asociada y los métodos de difusión y de proyección de un territorio tienen que ver con eso. Lamentablemente la tendencia, que es muy fuerte, es achicar esto a una marca territorial que certifica productos y que va a un mercado con una cierta ventaja. Entonces, yo creo que ese es el problema más grave. Y también que entra en una lógica que requiere apoyos gubernamentales, y los apoyos gubernamentales en general están en la lógica de subsidio, donde el receptor es muy pasivo y que ha generado toda una pérdida de la creatividad y la innovación propia de la gente de las comunidades, y terminamos entendiendo porque la gente es así y el ser humano nunca es así. El ser humano es creativo, tiene infinita capacidad de crear respuestas distintas y depende del contexto y los estímulos que reciba para que actúe de una manera o de otra. Entonces, los mayores peligros yo los veo en esas dimensiones. Sobre tu pregunta, bueno, para ver si entiendo bien la pregunta sobre qué características tenían estas coaliciones que participan. Ya, ok. Mira, la respuesta no va a ser nada sorprendente. La respuesta es cosas que todos conocemos. Eran coaliciones que estaban formadas por los distintos actores del territorio, del sector público, del mercado, de la sociedad civil, que eran transversales. Dos cosas más bien particulares. Una es que trabajaban sobre objetivos específicos y particulares y no sobre proyectos de desarrollo así en un sentido más abstracto, sino que, no sé, acceso a mercados de la pequeña agricultura, por ejemplo, o temas ambientales. Y otra característica es que más que una característica, sino que es la definición de coaliciones. Cuando uno habla de coaliciones no se imagina la organización con la personalidad jurídica o que se juntan y qué sé yo, sino que se forman de manera espontánea y convergen porque tienen ideas comunes de cómo quieren que sea el territorio. No es que alguien las convoca y las llama y las organiza y se reúnen periódicamente y tienen una... Puede ser así, pero normalmente se forman de manera espontánea y es cuando converge un grupo de actores que tienen una visión compartida de lo que quiere que sea su territorio. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas por participar de este seminario. Un aplauso para ellos. Los invitamos a un coffee bien local, que está acá fuera del auditorio, y lo esperamos en 20 minutos más para no retrasarnos en el programa.